Bienvenidos al curso de enfermedades raras o huérfanas, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación, organizado por el Comité Multidisciplinario de Enfermedades Raras o Huérfanas del Hospital Nacional 2 de Mayo, con apoyo de la Oficina a la Capacitación, Docencia e Investigación del mismo hospital. Muchas gracias, Alex, por la introducción y a la comisión por la invitación para poder conversar con todos ustedes sobre este síndrome de Guillain-Barré. Es que si bien pertenece al grupo de enfermedades huérfanas, ha tenido un brote hace algunos años, ¿no? Agarrándonos casi todos desprevenidos, ¿no? En donde pues algunos servicios se embalsaban, ¿no? Con la atención de este tipo de pacientes. Por eso es importante tener en cuenta varios aspectos de esta enfermedad, que si bien es una de las más, una de las mejor descritas ya desde hace más de 100 años, todavía presenta un gran problema debido a las complicaciones y la mortalidad que representa a la fecha. Así que para empezar con esto, es importante precisar algunas cosas, ¿ya? Hay que recordar que el síndrome de Guillain-Barré es una polineuropatía que también compromete la raíz nerviosa, de etiología autoinmune, por lo general postinfecciosa, de curso agudo, del cual, si bien, como les decía, se encuentra bastante bien descrita desde hace muchísimos años, cada vez se encuentran distintos vértices de su en este espectro eh, que nos lleva siempre a considerar nuevas cosas para su reconocimiento y tratamiento. ¿Ah? Entonces, fíjense que es una enfermedad que se da en todos lados del mundo, ya sea en primer mundo, en países en vías de desarrollo, tengamos esos a cualquier edad, ¿ya? Y sobre todo, y lo más importante es que es en pacientes 100% sanos, funcionales. ¿Ya? Y hablamos de síndrome porque existen múltiples subtipos. Ya hay que precisar algunas cosas de cada uno de ellos y eso lo vamos a ver en un momento. Algunas consideraciones que hay que tener en cuenta es que hay un error bastante frecuente con el síndrome de Guillain-Barré de que tiene un buen pronóstico, ¿no? Y que hoy por hoy, en el 2024, con todos los avances de la medicina, a pesar de todo lo que podamos hacer, hasta un 20% de estos pacientes queda severamente incapacitado, ¿ya? Y un 5% de estos pacientes se muere a pesar del tratamiento, por más que tenga ventilación mecánica, por más que tenga toda la inmunoterapia vida y por haber, sigue teniendo eh, fatalidades, ¿no? Entonces, el síndrome de Guillain-Barré es un grupo de enfermedades de neuropatías periféricas, ¿ya? Que se van a diferenciar en distribución, en afectación, en fisiopatología y obviamente en pronóstico, en sobrevida y demás, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que entender es que es un problema agudo, ¿sí? Es un problema agudo que progresa en horas, incluso en días, ¿ya? Llega a un pico de evolución en el plató, en la meseta, que es el máximo déficit alcanzable y que después poco a poco va recuperando, ¿sí? Eh, entonces, lo que debemos tener en cuenta es que, como les decía, eh, si bien es una enfermedad no tan frecuente, fíjense de 0.89 a 1.89 casos por cada 100.000 personas por año, en realidad representa un gran problema para las personas que son afectadas por ello, ¿no? Debido a la discapacidad que esto conlleva a la larga e incluso a la mortalidad. ¿Ya? El riesgo aumenta con la edad, sí, por encima de los 50 años empieza a aumentar. De hecho, eh, aumenta en un 20%, ¿ya? El riesgo cada 10 años de vida. ¿Ya? Y es, curiosamente, una de las pocas enfermedades autoinmunes en donde hay ligera mayor prevalencia en los hombres que en las mujeres. ¿Ah? Ahora, es importante también saber que es un problema postinfeccioso. ¿Ah? Postinfeccioso. Ya la infección puede ser gastrointestinal o respiratoria, se puede dar predominantemente 10 a 14 días antes y hasta un 70% de pacientes, con ciertas variaciones no regionales. Recordar que es más frecuente que en países desarrollados, en Europa, Estados Unidos, es más frecuente el antecedente respiratorio, en países en vías de desarrollo, no en Asia, eh, en Latinoamérica, la infección gastrointestinal es más prevalente. La infección puede estar precedida hasta en
semanas, ¿no? 4 o 6 semanas incluso antes, ¿ya? Y se identifica pues un antecedente de infección entre un 60 hasta un 70% de pacientes, ¿no? Eso depende de la serie que ustedes consulten, ¿ya? Es importante obtener ese dato, sí, porque nos puede ayudar a acercarnos al diagnóstico. Entonces, acá es importante precisar que el Campylobacter jejuni es el germen más frecuentemente asociado a este síndrome, ¿no? El cual va a producir pues, una gastroenteritis, pero no en todos los casos, ¿ya? Eh, Fíjense que solamente el Guillain-Barré se va a presentar solamente en un caso entre 1.000 a 5.000 pacientes con enteritis y con infección con Campylobacter jejuni. ¿Ya? En varias series se encuentra incluso pacientes con Guillain-Barré, ¿ya? Que no han tenido, que tienen serología positiva para Campylobacter, pero los cuales no han tenido antecedente de gastroenteritis. ¿Ya? En realidad, este síndrome está asociado a casi todos los virus que se pueden imaginar, ¿no? Incluso no solamente infecciones, ¿no? También cirugías, por ejemplo, eh, y también con una relación, por lo menos controversial, a algunas vacunas, ¿no? Entre los virus, el más frecuentemente asociado es el citomegalovirus, eh, estamos ir avanzando. Hepatitis C también se ha visto bastante asociación en algunos estudios puntuales. ¿Ya? Eh, la importancia de reconocer el Campylobacter como agente causante, ¿no? O asociado a este problema es que los casos, ¿no? Asociados a Campylobacter van a tener un patrón axonal. Más adelante vamos a ver que es relativamente peor pronóstico, a diferencia del desmineralizante, ¿no? Es más severo, por lo cual se complican más, ¿no? Hay mayor capacidad, o mejor dicho, mayor discapacidad a la larga, ¿no? Hay una discreta asociación también siempre controversial a algunas vacunas de la influenza, ¿ya? Posteriormente también se ha descrito eh, capaz en relación a otras vacunas, ¿no? Ya ni qué decir del COVID, ¿no? Pero no se ha encontrado una asociación categórica, ¿no? De todas maneras, ahora que estamos conversando sobre las vacunas, es importante reconocer que obviamente pues vacunar a la población no tiene, eh, eh, es prioritario, ¿no? Y el miedo a producir este síndrome eh, no debe limitarla de ninguna manera, ¿ya? También debe saberse que por lo general no debería tener ninguna contraindicación, ¿no? Salvo en pacientes puntuales, ¿no? Por ejemplo, los que han tenido Guillain-Barré 3 meses antes, ¿no? Del episodio de la vacunación y en donde se haya documentado un episodio, ¿no? Asociado a una vacuna colocada previamente, ¿no? Entonces, esto lo vamos a ir avanzando. Vamos a hablar algo de fisiopatología, ¿ya? Cosas muy pequeñas nada más, muy generales, ¿ya? En Guillain-Barré hasta hace unos años nada más era un desorden homogéneo, ¿no? En donde la severidad dependía no tanto por la naturaleza de la lesión, sino por la respuesta inflamatoria, ¿no? Por la magnitud de la destrucción tisular, ¿no? Pero con todos los estudios que se han hecho posteriormente en todos estos años, ya sabemos que los nervios, por más que se destruyen, pueden tener un cierto grado de regeneración, ¿no? Depende mucho si es qué parte del nervio es el que se afecta, ¿ya? Pero sin embargo, estos mecanismos pueden fallar también y llegar a ser irreversibles, ¿no? Entonces, básicamente hay que reconocer dos tipos, ¿no? Una lesión desmielinizante primaria y una lesión axonal primaria, ¿no? Por ahí van a encontrar, o si es que han revisado alguna vez algo de Guillain-Barré, van a encontrar los típicos acrónimos, ¿no? IDP o AMAN, ¿no? Que vendría a ser o a representar una polineuropatía desmielinizante inflamatoria aguda en caso de IDP y una neuropatía axonal motor aguda que es el AMAN, ¿no? Entonces, entendiendo que uno es una lesión desmielinizante y el otro es una lesión axonal, ¿no? Para esto hay que recordar que el axón pues, del nervio está compuesto por el axón
propiamente dicho, en donde vemos las fibras nerviosas, ¿no? Y alrededor de este axón encontramos la mielina, ¿no? Que nos ayuda al potencial saltatorio, ¿no? Que nos permite una correcta conducción del impulso nervioso. ¿Sí? No solamente en la velocidad, sino permite que el impulso no se detenga, ¿no? Y que tampoco eh, se difunda. Entonces, lo que podemos observar, por ejemplo, cuando se produce fenómeno de bloqueos de conducción, ¿no? Y otro tipo de fenómenos neurofisiológicos, el cual lo vamos a mencionar más adelante, ¿no? Entonces, para hacer la diferencia entre estos dos, muchas veces clínicamente no se puede hacer, ¿ya? La distinción es netamente electrofisiológica y patológica, ¿no? Eh, Hay que recordar básicamente que lo principal es el mecanismo por el cual se produce es el mimetismo molecular, ¿no? ¿Cuál es este? Este se da porque nuestro organismo reacciona a la infección, ya sea por bacterias, virus, ¿no? Produciendo anticuerpos frente a epítopes específicos. Epítope es una serie de proteínas en la superficie de estos gérmenes frente a los cuales están dirigidos estos anticuerpos, ¿no? El problema se produce cuando la estructura de estos gérmenes es similar a ciertas partes de nuestro organismo, ¿no? Específicamente en los nervios periféricos, ¿no? Entonces se producen anticuerpos que si bien pueden destruir al germen invasor, también reaccionan y reconocen ciertas partes de nuestro propio organismo, ¿no? Entonces, eso es básicamente cómo es que se produce este mecanismo de mimetismo molecular y el daño en el síndrome de Guillain-Barré. En el caso de mielinizantes, mejor caracterizado, ¿no? Porque sí podemos identificar anticuerpos específicos que pueden ir hacia la mielina. En el axonal es un poco más variable, ¿no? Pero eh, lo que nos importa ahora es que se entienda cómo es que una infección podría desencadenar una respuesta autoinmune, ¿ya? Entonces, básicamente la destrucción se puede dar principalmente en la mielina o de manera en contraste a este en el axón, ¿no? También recordar que una lesión desminimizante primaria puede dañar el axón también de manera secundaria y viceversa, ¿ya? Eso no hay que olvidarse. Recordar también que el inicio se da por lo general en las raíces nerviosas, ¿sí? En las raíces nerviosas, por eso es también bastante frecuente que el paciente presente lumbalgia, cervicalgia, ¿ah? Antes siquiera de presentar el déficit motor. ¿Ah? Esto vamos a ir avanzando. Acá es un pequeño esquema en donde otra cosa que es importante recordar es que estos anticuerpos no se producen de manera primaria en el sistema nervioso, no se producen en la periferia. Estos son anticuerpos que migran hacia el sistema nervioso, ¿verdad? En donde podemos tener, como les decía, una lesión eh, en, en la imagen de arriba de la mielina o en la imagen B de directamente en el axón, ¿no? Teniendo en cuenta algunas cosas específicas, por ejemplo, que los anticuerpos en la lesión axonal pueden estar dirigidos en la región nodal, paranodal, ¿no? Y esto tener una implicancia más importante como vamos a ver más adelante, ¿ya? Entonces, vamos a pasar a la parte clínica, ¿ya? Lo primero que tenemos que entender es que, como ya hemos visto, la autoinmunidad está dirigida frente al sistema nervioso periférico, ¿ya? Principalmente al sistema nervioso periférico. Entonces, por lo general van a ser pacientes que están siempre lúcidos, ¿no? No van a tener ningún problema en la cognición, ni mucho menos, salvo en algunos casos muy puntuales, ¿no? También de manera tangencial resaltar que se ha logrado identificar en algunos casos muy concretos afectación del sistema nervioso central, ¿no? En pacientes con síndrome de Guillain-Barré también. ¿Ya? Pero por lo general a todos les va a servir que este es un problema de sistema nervioso periférico. ¿Ya? Los primeros síntomas, ¿cuáles pueden ser? Principalmente las parestesias, ¿no? Eso va a ser lo más común. ¿Ya? El paciente va a sentir adormecimiento en las manos, en los pies, ¿ya? Antes de que presente el problema motor. ¿Ya? Y esto es importante como una forma de hacer un screening, ¿no? A todos estos pacientes. Muchas veces es difícil, me imagino, a veces en consultorio, en,
tal vez en un centro de salud, ¿no? Cuando un paciente viene y dice, oye, siento que se me adormecen las manos, ¿no? Cuando objetivamente yo no puedo ver eso, ¿no? Distinto a que si el paciente tuviese, no sé, ictericia o algún otro problema más evidente. ¿Ah? Pero aún cuando dice que siente debilidad y objetivamente puedo ver que el paciente camina, ¿no? Que puede hacer todas sus cosas, ¿no? Si es que yo no cuento con un examen neurológico especializado. Entonces, tener estos datos pueden ser importantes, ¿no? Entonces, lo común que cosa es un paciente que siente estas parestesias en las manos, en los pies, y que conforme van pasando las horas, los días, ¿ya? Va progresando hacia un déficit motor. ¿Ya? Que es importante entender la historia. Esto es agudo, esto progresa en unos días, incluso a veces en horas nada más. ¿Ya? Eh, Puede ser muy variable también, puede darse en el contexto de una semana, 2 semanas, como también en un solo día, en un día, en horas incluso. ¿Ya? Por eso hay que tener eh, cuidado con esto. Lo característico es que estas parestesias y esta debilidad sea simétrica, sea progresiva, ¿no? Por lo general empieza en miembros inferiores, va subiendo, eh, y también los reflejos van a ir perdiéndose conforme esto va progresando, ¿no? Importante también preguntar, como les decía, sobre una infección respiratoria gastrointestinal eh, previa, ¿no? Esto nos puede dar una aproximación a un síndrome Guillain-Barré clásico, ¿no? Eso es lo que todo el mundo ve, incluso en pregrado. Es sencillo de identificar, ¿no? Un paciente con parestesias, cuadriparesia progresiva en horas, incluso un par de días, ¿ya? Y que si es que yo logro tener un martillo, no le encuentro reflejos y listo, ¿no? Así puede ser un Guillain-Barré. Es un diagnóstico sencillo, ¿no? No hay mucha complejidad acá, ¿ya? El problema viene cuando no son casos típicos, ¿ya? Que es sí pasa, sucede. Pacientes que se ven en un consultorio y, por ejemplo, solamente le encuentran hipertensión, pero le inician antihipertensivos y es un paciente de 30 años, ¿no? Y capaz el médico no se da cuenta que tiene paresia facial, hiparesia facial, ¿no? Porque no tiene, porque el paciente capaz ni él mismo se ha dado cuenta, ¿no? Pero eso sigue progresando, ¿no? Ya cuando empieza a haber déficit motor en las manos, ¿no? Leve, ya en emergencia a veces del hospital no se da cuenta que tiene la cara paralizada, no, esto nunca me he dado cuenta, ¿no? Pero hace unos días, ayer he visto al médico, me han detectado hipertensión, ¿no? Por ejemplo, que eso se da por disautonomía en este síndrome, cosa que capaz se le ha pasado por alto a médicos tratantes, ¿no? Entonces, es importante que reconozcamos el cuadro típico, ¿ya? Y también entender que existen varias características atípicas, ¿ya? Que muchas veces no se tienen en cuenta y que pueden retrasar el diagnóstico, incluso hacerlo, errarlo, ¿no? Pero siempre hay que tener en cuenta ese síndrome, sobre todo por las implicancias que tiene. El paciente sí puede llegar a falla ventilatoria rápida e incluso a morir, ¿no? La debilidad es variable. Recuerden que por lo general va a empezar en miembros inferiores y va a hacerse en miembros superiores, ¿no? La dificultad puede ser muy sutil inicialmente, ¿no? Problemas para subir a su transporte público, por ejemplo, para subir a la combi, al bus, puede tener, eh, puede decir, no quería subir y tuvieron que ayudarme, no podía, me sentía medio raro, ¿no? Para subir escaleras. Ajá. Puede haber parálisis facial también, muy leve, ¿no? Como una parálisis Bell unilateral, que es bastante característica, ¿no? A veces de los dos lados es un poco leve, el paciente puede que no se dé cuenta, a veces es el familiar que se da cuenta, puede haber problemas respiratorios, el paciente viene ligeramente taquipnéico que tampoco se da cuenta, problema vulvar, problema para deglutir, cambios en la voz, ¿no? A veces pueden llegar a tener voz nasal también, ¿ya? Es importante entender que además de esta debilidad que es típica y que todo el mundo va a reconocer, entender la asociación a otros síntomas que debemos tener en cuenta, ¿no? Por ejemplo, el 80% de estos pacientes va a tener parestesias en manos y pies. Eso es, si les puedo dar una recomendación para reconocer este tipo de pacientes, pregúntenle. El paciente que tiene cuadriparesia, pregúntenle. Antes de que aparezca el déficit motor, tenía adormecimiento en las manos, hormigueos, en las manos o en los pies, el paciente les dice que sí, sospechen en esto. Por más que ustedes vean que el paciente camina, hace todas cosas normales, ¿no? Un 70%, fíjense, puede ser disautonomías, taquicardia, retención urinaria, hipertensión, hipotensión, arritmias. De hecho, esto es lo que puede hacer que el paciente fallezca, ¿no?
no necesariamente por la falla ventilatoria y no necesariamente por una neumonía, ¿no? Pueden tener una arritmia severa, ¿no? Fatal, y en todo lo que estaba yendo bien durante 2 semanas, todo en tratamiento, en 5 minutos puede fallecer, ¿sí? Entonces, eso hay que tener mucho cuidado, la disautonomía. En el caso que les comentaba, por ejemplo, un paciente, obviamente, pues 30 años que le diagnostiquen hipertensión de un momento a otro, debe llamarles la atención, ¿ah? También tener en cuenta el dolor lumbar, ¿no? Que es la causa más frecuente, ¿no? De, de, de- de calidad de vida, de discapacidad, ¿no? De años perdidos también por discapacidad, ¿ya? Asociado a radiculopatía, ¿no? Tengan en cuenta que puede desencadenarse como una lumbalgia, ¿no? Con afectación radicular, ¿no? Es un paciente que de un momento a otro empieza con adormecimiento, como un tirón que va desde la espalda para toda la pierna, ¿no? Que se asocia posteriormente a debilidad en miembros inferiores, ¿no? Piensen que podría tener un Guillain-Barré también, debilidad facial, orofaringe, problemas para deglutir, ¿no? Fíjese, es un 30% necesita ventilación mecánica, ¿no? Es alrededor de un 20%, ¿no? Ya, en otros, dependiendo de la serie que busquen, es alrededor de un 10%, ¿no? 10 a 20 es lo más común, ¿no? También debilidad oculomotora, parálisis de rectos, ¿no? 15% puede tener retención urinaria, incluso desde los primeros días, ¿no? Esto viene a ser un red flag, pero no es lo más común, ¿ya? Podrían tener, pero no es lo más común. Retención urinaria más los va a hacer pensar en un problema medular, ¿no? Probablemente una mielitis transversa, ¿no? Recuerden que un problema medular les va a dar déficit motor, ¿no? Como principalmente, ¿no? Paraparesia, puede ser cuadri también, paraparesia, nivel sensitivo y compromiso de esfínteres, ¿no? Eso es lo típico de un problema medular, ¿no? Una polineuropatía, por lo general, es parestesias, ¿no? En las cuatro extremidades, ¿ah? Hasta un 10% puede iniciar en los brazos o en la cara, ¿ya? También comentarles, por ejemplo, en los brotes que hubieron hace unos años, también acá en el hospital, pues he visto todas las variantes, había así por haber, los casos atípicos. Es difícil a veces hacer el diagnóstico en estos pacientes, en pacientes diabéticos, en pacientes con neoplasia, en pacientes que tengan falla renal, que tengan falla hepática, ¿no? Incluso en pacientes psiquiátricos, ¿no? Como hace un paciente con tratamiento psiquiátrico que les diga, oye, ¿sabes que tengo debilidad en las manos, en los pies, no puedo, ¿no? Entonces, ¿será el problema psiquiátrico? Verdaderamente tendrá un problema neurológico, ¿no? Entonces, ahí sí hay que ser un poco más agudo en la clínica para poder reconocer estos casos un poco más complejos, ¿no? Pero es fundamental reconocer lo más típico también, ¿ya? Algunas asociaciones raras, fíjense, puede haber papiledema, pueden haber mioquimias faciales, puede haber signos meningios, parálisis de cuerdas vocales, cambios del estado mental, ¿ya? Puede haber CIJAT, ¿ya? Puede haber PRES, ¿no? En síndrome de encefalopatía posterior reversible, incluso, ¿no? Ya son cosas un poco más raras, ¿ya? Que podrían presentarse, ¿ya? Ahora, sabiendo que es una polineuropatía ya, aguda de etiología autoinmune, ¿no? Desencadenada por una infección, ¿ya? Que se presenta pues por miembros inferiores, que va subiendo, ¿no? Todo lo que les acabo de comentar. Muchas veces cuando el paciente llega a emergencias, ¿ya? O al consultorio, incluso si es que no es muy severo, ¿cómo hago el diagnóstico? Finalmente, ¿cómo me acerco tal vez para no cometer errores, ¿no? Entonces, para eso, durante un montón de años hay varios criterios clínicos publicados, ¿no? Entonces, desde la residencia, me acuerdo haber utilizado varios de estos, ¿no? Incluso la mayoría de los presentes seguro también los ha, los ha revisado en algún momento, ¿no? Y he tratado de hacer diagnóstico con estos, ¿no? De Asbury, Brighton, ¿no? Sin embargo, lo que se recomienda usar es el consenso del IGOS, ¿ya? Del 2019, que es similares, todos son similares, ¿no? Pero es más fácil, más claro de poder comprender, ¿no? Por ejemplo, este es el Asbury, Brighton, ¿ya? Y este es el que quería presentarlos a ustedes, que lo revisen, porque es el más sencillo de entender, ¿no?
Entonces, fíjense, ¿cómo hago el diagnóstico de un síndrome de Guillain-Barré? Si es que, por ejemplo, no tengo a un neurólogo al costado que me pueda hacer un examen físico completo. Entonces, hay que tener en cuenta ciertas cosas. Por ejemplo, características requeridas. ¿Ya? ¿Qué cosas necesitamos? Necesitamos la debilidad progresiva de los brazos y las piernas, ¿no? El caso típico del que le estábamos hablando. ¿Qué más? Reflejos disminuidos o ausentes. ¿Ya? Acá hay que recordar que si el paciente tiene reflejos, me alejo un poco el diagnóstico, pero no lo descarta. Recuerden que este es un problema que va progresando con las horas, con los días. ¿Ya? Eh, de hecho, el paciente neurológico hay que evaluarlo todos los días, ¿no? El examen físico que se ve ahora puede haber cambiado por completo para mañana. Entonces, eso sí hay que tenerlo en cuenta, ¿ya? Y saber, pues, que es un problema que puede estar progresando. Y si es que yo le encuentro reflejos un día, al día siguiente puede que desaparezcan. Incluso unas horas después puede que ya no los encuentre. Entonces, eso es importante tenerlo, ¿ya? Reflejos disminuidos. Y lo otro importante es que este empeoramiento no se haya dado más allá de las 4 semanas, ¿ya? Acá es importante recalcar que este síndrome es un problema agudo, no existe Guillain-Barré crónico, ¿sí? Cuando cuando tenemos una polineuropatía que dura o que progresa más allá de las 4 semanas, ahí tenemos un escenario que no lo he colocado acá para no complicar más las cosas, que se llama CIDP, ¿no? Que sería como una polineuro crónica aguda, una cosa así, o que se va cronificando. Y ahí hay que tener en cuenta otro tipo de cosas. Por ejemplo, de que la autoinmunidad no se deba o que no sea una causa directa a una infección previa. Puede haber un cáncer, por ejemplo, de fondo, ¿no? Que está haciendo una polineuropatía paraneoplásica, ¿no? Entonces acá podemos tener varios síndromes ya que van yendo, por ejemplo, a lo que se conoce como CIDP, ¿no? Que vendría a ser como el IDP es una, como les he dicho, es una polineuropatía desminimizante aguda, ¿no? CIDP vendría a ser lo mismo, solamente que crónica, ¿ya? Que es otra entidad clínica completamente distinta, ¿no? ¿Ya? Y también tiene sus diferenciales y otras cosas, ¿no? Entonces, la progresión es importante, ¿no? Acá tener en cuenta que esto es agudo. Por lo general van a tener menos de una semana, ¿ya? Eso sí, ténganlo en cuenta. Ahora, otras características que eso apoyan el diagnóstico, que sea simétrico, ¿ya? No siempre es simétrico, muchas veces sí van a haber diferencias en la puntuación de la fuerza de uno para otro. Por lo general, eh, se habla que la diferencia no puede ser más de un punto. ¿Ya? Por ejemplo, si tengo una fuerza 4 en un lado, el otro podría tener 3, más o menos, pero no debería ser 2, ¿no? Eso ya me debería hacer considerar otras alternativas, ¿ya? Pero por lo general es simétrico, ¿ya? Es simétrico, ¿ya? Los síntomas sensitivos ya no son lo predominante. O sea, el paciente sí va a tener hipoestesia, hipopalestesia, pero no va a ser lo predominante. ¿Ya? No siempre al menos. ¿Ya? Si es que el paciente también tiene compromiso de nervios craneales, sobre todo de hiparesia facial, ¿no? Recuerden que este es un problema del sistema nervioso periférico y los nervios craneales son parte del sistema nervioso periférico. Acá recordar también que el primer y el segundo nervio craneal no son parte del sistema nervioso periférico, ¿no? Son proyecciones del encéfalo y el diencéfalo específicamente. Por eso estos pacientes no cursan con problemas, por ejemplo, de olfacción, ni tampoco de problemas de visión, ¿no? Neuritis óptica, ese tipo de cosas, ¿no? Aunque posteriormente se han descrito algunas cosas un poco interesantes con respecto a estos nervios, pero en regla general no van a producir este tipo de problemas. ¿Ya? Disfunción autonómica también, tener en cuenta si es un paciente que está teniendo toda esta dificultad y que además le encuentran, por ejemplo, taquicardia, ¿no? O hipertensión, ¿no? Acá sí vamos a tener que considerar el diagnóstico, ¿ya? Problema de insuficiencia respiratoria, dolor, ya saben, dolor radicular, ¿no? Lumbalgia, ¿ya? Y el antecedente de infección menos a 6 semanas, ¿ya? Eso es importantísimo preguntar. Entonces, si yo tengo todas estas características, me apoyan el diagnóstico, ¿ya? Tengo que considerar algunas características del laboratorio que también me ayudan, por ejemplo, el líquido, ya vamos a ver la clásica, típica eh, disociación albuminocitológica, ¿no? Proteínas elevadas, células normales, ¿ya? Anticuerpos, también vamos a hablar algo de anticuerpos nada más, ¿ya? Y o estudio neurofisiológico, una electromiografía que sea consistente con polineuropatía, ¿no? Todo esto me apoya al diagnóstico. Entonces,
Esto es algo importante que tenemos que tener en cuenta. Pero me interesa más que sepan qué cosas van en contra del diagnóstico, que también es importante reconocerlo. Número uno, debilidad asimétrica, ¿ya? Bien asimétrica. O sea, que sea una cuadri, pero que sí tenga predominio marcado de un lado. Ahí sí tendrían que eh, pensar en problemas centrales, ¿no? Problemas centrales, dependiendo si hay compromiso de conciencia o si no lo hay, pueden tal vez localizar la lesión en encéfalo, ¿no? Tal vez médula. Entonces, esto sí es y vendría a ser una cosa completamente distinta, ¿no? Entonces, la debilidad o la clínica es marcadamente asimétrica, ¿ya? Lo demás, una disfunción respiratoria desde inicio. Eso también tiene, recuerden que esto va progresando, poco a poco van dañando los nervios, ¿no? Pero que inicie de un momento a otro con la falla respiratoria junto con la debilidad, ahí sí tiene que hacerlos pensar un problema medular, ¿ya? Eh, también signos sensitivos predominantes, ¿ya? O sea, que el paciente tenga, por ejemplo, disestesias, o sea, dolor, ¿sí? Severo o alodín incluso, pero que la debilidad sea mínima, ¿ya? Eso es, no lo descarta del todo, pero sí nos lleva a hacer considerar otro tipo de problemas. Otra cosa importante es la fiebre, ¿ya? Fiebre al inicio también nos debe hacer pensar en otras causas de esta debilidad, ¿no? ¿Qué más? Nivel sensitivo, obviamente, es un problema medular, ¿ya? Respuesta plantar extensora o Babinski, si quieren, ¿no? Son signos piramidales, no tienen por qué estar presentes en un problema de sistema nervioso periférico, ¿ya? Hiperreflexia, ¿ya? Hiperreflexia también los debe hacer considerar un problema de sistema nervioso central, ¿no? Aunque inicialmente puede haber, ¿ya? Inicialmente se ha descrito, sí, no es lo más común, sí hemos visto también, pero no es lo más común. ¿No? Entonces, no te excluye el diagnóstico, pero sí debe hacer considerar otro tipo de patologías, ¿no? Por eso al paciente se le revalúa, ¿ya? La disfunción de esfínteres, al menos desde un inicio, no es común en Guillain-Barré, ¿no? Con los días sí puede hacerlo, tal vez a la segunda semana, sí puede progresar a retención urinaria, ¿no? A constipación, pero desde un inicio no, sí tiene que hacerlo pensar en un problema medular. Ya, dolor abdominal, vómitos, nistagmo, alteración de conciencia, eso también tiene que hacerlos pensar en otra cosa. Ya, puede estar presente en síndrome de Guillain-Barré, específicamente en el espectro Miller-Fisher, en lo que se conoce como encefalitis de Bickerstaff, ya que es una entidad muy específica, no es tan común, ¿ya? Pero sí podría haber, ¿ya? Y obviamente exámenes anormales, ¿no? Sobre todo de sangre, tiene leucocitosis, de visión izquierda, eso debe hacerles considerar otro tipo de cosas, ¿no? En líquido, por ejemplo, solidaridad más de 50, tiene que hacerlos pensar en otra cosa, principalmente VIH, ¿no? Eh, y que el paciente no siga progresando, ¿sí? Ahora, recuerden que esto demora días, ¿no? En avanzar horas, ¿no? Pero que el paciente venga y se mantenga con la misma clínica y no haya otra cosa, ¿ya? Después que sea lentamente progresivo, ¿no? Y sobre todo que siga empeorando más allá de las 4 semanas, ¿ya? Entonces, sabiendo que hay varias cosas que debemos conocer y otras cosas de las cuales debemos tener cuidado, hay que saber que el Guillain-Barré, o sea, es un síndrome, este grupo de problemas de nervio periférico, eh, es bastante heterogéneo, ¿no? Pero si podrían clasificarlos de alguna manera, podrían clasificarlos de la siguiente, ¿no? Todo esto pueden diferenciarlo en un espectro Guillain-Barré y un espectro Miller-Fisher. De manera muy, muy general, ¿ya? El espectro Guillain-Barré, todos esos pueden llegar a falla ventilatoria. El espectro Miller-Fisher no progresa esto, ¿ya? Esa es una regla que les puede ayudar bastante, ¿ya? Salvo tal vez por la encefalitis de Bickerstaff, ¿ya? Pero es muy raro. Entonces, eso es una primera característica de estos dos. Y lo otro es que el espectro Miller-Fisher está eh, eh, muy localizado, ¿ya? Muy localizado a nervios craneales, ¿ya? O a problemas de tronco, ¿ya? El Guillain-Barré es más generalizado de todos lados. Y en el mismo Guillain-Barré vamos a tener el predominio de la forma sensitivo-motora, que es lo más común, ¿no? Que es lo que hablábamos, debilidad con parestesia progresiva de las piernas que van hacia los brazos, es lo más común. ¿Ya? Puede haber una forma eminentemente motora sin compromiso sensitivo que también hemos visto acá. Esto es más común en países en vías de desarrollo, no en Asia, ¿no? En Latinoamérica. ¿Ya?
también hay que entender que existen otras variantes. Ya de acá hemos visto todas esas, ¿no? Variantes paraparética, faringocervicobraquial, hiparesia facial con parestesias en extremidades, e incluso un síndrome sensitivo puro, ¿no? Estas son formas eh, eh, un poco más complicadas, ¿no? Porque sí deben tener en cuenta otros diagnósticos diferenciales, ¿no? Pero si saben que existen, sí pueden llegar a ser el diagnóstico, ¿no? Sí, acá en el hospital hemos tenido todos esos. Después vamos a tener un espectro Miller-Fisher, ¿no? Recuerden que estos van a cursar con oftalmoplegia, ataxia y pues, con compromiso de los reflejos, ¿no? También, incluso en el Miller-Fisher pueden tener la forma típica que tiene estos tres componentes y también puede tener formas incompletas, ¿no? Que solamente sean la oftalmoplegia, por ejemplo, ¿no? Y también puede haber un overlap, ¿no? En espectro Miller-Fisher e incluso con el Guillain-Barré, ¿ya? Hay que tener en cuenta esto. La encefalitis de Bickerstaff, que está que es parte del espectro Miller-Fisher, va a ser importante. ¿Por qué? Porque esta va a ser la única variante de esta que va a cursar con compromiso del sistema nervioso central, ¿no? Estos pacientes sí llegan a hacer una depresión profunda, ¿no? Que requiere incluso asistencia ventilatoria a veces, ¿ya? También va a tener evidencia de lesión del sistema nervioso central. También es importante recalcar que estos se van a diferenciar por la positividad de los anticuerpos, ¿no? Y eso lo vamos a tocar en un momento, ¿no? Ya. Este es un gráfico en donde pueden ver la distribución que pueden tener en todas estas variantes, ¿no? Lo más común siempre va a ser la variante clásica sensitivo-motora, que probablemente casi todos hayan visto, ¿no? Puede haber una forma motora, fíjense, paraparética, cervicofaringobraquial, perdón, faringocervicobraquial. Recuerden que también hay una distrofia muscular, ¿no? También es similar. ¿Ya? También parálisis facial con parestesia, forma sensitiva pura, Miller-Fisher, ¿ya? Hay esos que parece temblor, no es temblor, es ataxia, ¿no? Aunque la ataxia también le puede dar alteraciones del movimiento, ¿no? Por ejemplo, pseudatetosis, ¿ya? Y la encefalitis de Bickerstaff, ¿no? Que lo característico es como un Miller Fisher, pero que tiene compromiso de conciencia, ¿ya? Acá lo más importante, como les decía, una forma de poder diferenciar los dos es por los anticuerpos, ¿ya? Los anticuerpos anti-GQ1B o dirigidos a este GQ1B van a estar positivos en casi todos los Miller Fisher, alta sensibilidad, especificidad 100%, ¿no? Sensibilidad 90 y pico por ciento, ¿ya? Sin embargo, los anticuerpos en síndrome de Guillain-Barré pueden ser un montón, ¿ya? Y no tienen una sensibilidad baja, ¿ya? La especificidad sí ligeramente alta, pero no es tan característico, ¿ya? Por eso también Miller-Fisher se considera un espectro aparte, ¿no? Acá un cuadrito en donde compara todas las características, ¿ya? Sin embargo, es más o menos lo mismo que les he venido diciendo. Entonces, si tenemos la sospecha, ¿qué exámenes podemos solicitar? Una de las cosas más importantes va a ser el estudio de líquido cefalorraquídeo, ¿ya? Siempre debe realizarse en estos pacientes, ¿ya? Por más clínica típica que tenga, siempre debe realizarse. ¿Por qué? Porque nos ayuda a considerar etiologías alternas, ¿ya? ¿Qué es el líquido típico compatible con síndrome de Guillain-Barré? Ya, es una disociación albumino-citológica, como les decía, en donde tenemos células normales con proteínas elevadas. Esto es lo típico, ¿ya? Esto es lo típico. Pero también puede verse en otras patologías, ¿no? Un CIDP, por ejemplo, también les puede dar lo mismo. También tener en cuenta que las proteínas normales no descartan el diagnóstico, ¿sí? Recuerden que la sensibilidad de la hiperproteinorrea en Guillain-Barré es alrededor de un 50% en la primera semana, ¿no? Y esto va subiendo con los días, ¿no? Como regla, es que conforme va discurriendo el tiempo, ¿no? Hay más probabilidad de encontrar la hiperproteinorrea o disociación albuminocitológica, ¿sí? Por eso siempre se recomienda hacerla después o en la segunda semana, ¿no? Cuando tenemos un líquido que tiene más de 50 células, ¿ya? Hay que buscar un diagnóstico alterno, como le decía. Lo más importante, VIH, ¿ya? Y eso es importante porque los pacientes que nosotros hemos tenido siempre tienen peor pronóstico. Eso sí, terminan en ventilación mecánica. Por más que esté ya empezando plasmaferes y que estén tranquilos, no, los pacientes van mal, ¿ya? Así que hay que tener cuidado. Otras etiologías que pueden encontrar también es la enfermedad de Lyme, ¿no? Hay que tener en cuenta el antecedente epidemiológico, ¿no? Que sean pacientes que viven lejos, lejos de ciudad, ¿no? Lejos, lejos, animales silvestres, ¿ya? Por ahí que puedan tener el famoso rash, ¿no? Migrante, la lesión cutánea migrante. Porfiria
también tendría que tener en cuenta mujeres, dolor abdominal episódico, ¿ya? ¿Qué más? Entonces, fíjense, ya que en la primera semana puede salir las proteínas elevadas 50%. Ya, más allá de los 7 días, ya la sensibilidad sube, ¿no? Alrededor de un 80%. O sea, debería hacerse, ¿no? Después de los 7 días. Y si se hace antes y está normal, eso no le quita el diagnóstico. No puede repetirse la punción lumbar sin ningún problema. La celularidad, fíjense, el 80% tiene menos de 5 células. 19% tiene entre 5 y 50. Menos del 2% ya tiene más de 50 células en el líquido cefalorraquídeo. Por eso, si es que ustedes tienen un paciente con más de 50 células en un Guillain-Barré, buscan otra alternativa, ¿ya? Otra etiología. Ahora, los valores de estos no están asociados a severidad, ¿ya? No es porque tenga más proteínas, también es que sea peor el cuadro, tenga un valor pronóstico específico. Así que es importante tener estas consideraciones, ¿ya? Anticuerpos. Normalmente no deberían dosarse anticuerpos de manera rutinaria, ¿ya? ¿Por qué? Porque son caros, no tienen ayuda diagnóstica, no nos va a, a cambiar el tratamiento. Por eso, fíjense también los anticuerpos, por ejemplo, anti-GM1 ya tiene una sensibilidad 20%, 69%. No tiene mucho sentido dosarlos de manera rutinaria. En algunas variantes, cuando haya duda diagnóstica, podría ayudarnos, ¿ya? En pacientes con espectro Miller-Fisher, sí podrían dosarse los anticuerpos, ¿ya? Porque tiene una sensibilidad altísima, fíjense, y una especificidad altísima, ¿no? Entonces, en un diagnóstico redondo, ¿no? Si es que hay consideración de algunas alternativas, sí nos podría ayudar, ¿no? Si es que también el paciente tiene pobre repuesto, recaída, progresión, a pesar del tratamiento, se puede utilizar anticuerpos nodales, paranodales, es otra cosa completamente distinta, ¿ya? Entonces, en resumidas cuentas, no se deberían dosar anticuerpos de manera rutinaria en Guillain-Barré, ¿ya? Ahora, el estudio neurofisiológico en sí mismo es un tema aparte, ¿no? Es un poco más complejo, ¿ya? Pero sí se debe usar para el diagnóstico precoz, ¿ya? Eh, Útil en el diagnóstico diferencial, ¿ya? A veces se intenta retrasar la electromía en estos pacientes, ¿no? Porque sí, pues el patrón que se logra ver al inicio puede cambiar con el tiempo. A veces puede ser normal también el electromío si es que se hace muy precozmente, ¿ya? Pero eso no te altera el diagnóstico. Si es que hay duda diagnóstica, si es que aún así hay la menor duda, ¿no? Siempre es importante hacer el electromío de manera inicial, ¿no? Ahora, la subclasificación en IDP, AMAN, AMSAUN no es útil en el diagnóstico, manejo y tratamiento, así que tampoco se traten de matar tratando de clasificarlo en uno de estos tipos porque no va a impactar en el manejo. O sea, sí nos sirve, ¿no? Para poder clasificar al paciente, pero eso no impacta en su manejo, ¿ya? Entonces, en neurofisiología, acá sí van a necesitar, pues, a neurología para que les pueda ayudar con este estudio. Y acá sí vamos a necesitar ver algunas cosas, ¿no? Anormalidades en la velocidad de conducción nerviosa, ¿no? Polineuro pueden ser amplitudes disminuidas, velocidades también prolongadas, eso nos puede ayudar. Ausencia de reflejo H, ¿no? Es un patrón específico que es un impulso, ¿no? Que se hace, que debe pasar por la raíz nerviosa, ¿no? Como acá se afectan las raíces, el reflejo H va a estar ausente, ¿no? Eso sí nos puede apoyar al diagnóstico, ¿no? Blink reflex también. Eh, También vamos a tener algunas características que, si bien no se ven en todos los pacientes, es altamente indicativo de esto, ¿no? Como el sural sparring o la preservación de los urales, ¿no? Cuando se le hace a un paciente la velocidad o la conducción sensitiva, ¿no? Pueden ser medianos, cuitales, todo está ausente, pero logramos encontrar potencial en los urales, ¿no? Esto sí es indicativo de un Guillain-Barré, ¿no? También una duración de los potenciales motores prolongado, ¿no? Más de 8.5 también nos ayuda al diagnóstico. Entonces, aún así, tengamos un reflejo H normal, eh, no lo descarta del todo, pero sí nos aleja el diagnóstico, ¿ya? Tener en cuenta que la evaluación normal en la primera semana no descarta el diagnóstico. Tengan en cuenta que el estudio neurofisiológico es una extensión del examen físico neurológico. No es como que yo no sé qué cosa tiene el paciente, ya le tomo una tomografía, tórax, abdomen, pelvis, con contraste, con todo lo que quieran y algo vas a decir, si tiene un cáncer ahí les va a salir algo. No, la electromiografía no es así. ¿Ya? Es una, como le digo, es una extensión del examen físico neurológico, se basa en eso, ya es operador dependiente también, así que
hay que tener en cuenta todo eso para el diagnóstico, ¿no? Acá es una imagen, bueno, para no explicarles tanto, para no ser tan técnico con esta explicación, básicamente la conducción de un nervio me parece que es el peroneo, ¿no? Que presenta bloqueo de conducción. O sea, no está funcionando como debería, ¿no? En un paciente con el contexto clínico adecuado, sí me apoya el diagnóstico de un síndrome de Guillain-Barré, ¿ya? Ahora, una vez que entendemos cómo hacer el diagnóstico, ¿qué hacemos con el tratamiento? Lo principal es saber si este paciente lo puedo tener en emergencia, en observación, en cuidados intermedios o en UCI, ¿ya? Si el paciente necesita ventilación mecánica ahora o capaz puedo observarlo, ¿no? Entonces, lo que se recomienda acá que debo hacer, evaluación precoz al ingreso del riesgo, ¿ya? Y mientras esté hospitalizado, irlo monitorizando. Entonces, para eso utilizamos la escala de EGRIS modificado, ¿ya? EGRIS, ¿qué significa? Es el Erasmus GBS Respiratory Insufficiency Score, o sea, la escala o el score de insuficiencia respiratoria en Guillain-Barré de Erasmus, ¿no? Erasmus es una ciudad en, en Holanda, ¿no? En Rotterdam, la universidad, ¿ya? Al ingreso. Entonces, con un score de un EGRIS modificado 25-32, 70% de estos pacientes hacen falla ventilatoria. Entonces, eso es un indicativo de que aún así esté relativamente tranquilo en emergencia, este paciente va a hacer falla ventilatoria, ¿no? Este es el EGRIS modificado, es un poco distinto al EGRIS normal, ¿no? Pero básicamente son los mismos componentes, ¿no? Que se acerca, o mejor dicho, evalúa debilidad vulvar, ¿no? El tiempo de evolución, ¿no? Mientras menor sea, es mayor riesgo tiene de ser falla ventilatoria, la fuerza en la flexión del cuello, ¿no? Y en la flexión de las caderas. O sea, básicamente es fuerza, ¿no? Evalúa si es que el paciente tiene una fuerza, obviamente, si es un curso más agresivo, más en menos tiempo, tiene mayor riesgo de falla ventilatoria, ¿no? Entonces, al inicio, ¿qué debo hacer? Debo estratificar el riesgo, ¿no? Si el paciente tiene un EGRIS elevado, ya es un paciente de alto riesgo, tiene que ir a UCI, ¿no? Probablemente tiene que ser intubado, ¿ya? Otras cosas que podemos utilizar son estos factores clínicos, ¿no? Por ejemplo, menos de 7 días de que inicia los síntomas y que el paciente va a buscar ayuda médica, va a emergencia, ¿ya? Es algo a tener en cuenta. Dos, el paciente no puede toser. Tres, tiene un Hughes, ese es el GBS Disability Score, un Hughes más de 4, ¿ya? Eso quiere decir que no puede caminar por sí mismo. Ya, cuatro, no puede levantar el brazo en el plano horizontal, ¿ya? Tiene debilidad en la flexión del cuello o tiene alteración de la función hepática, ¿ya? Y considerar si tiene casi todos estos, también es un paciente de alto riesgo. ¿Ya? Si tiene uno o dos de estos de riesgo moderado, hay que observarlo y hay que tener en cuenta que este puede ser falla ventilatoria en horas o tal vez en días. ¿Ya? También hay que ir evaluando la función respiratoria, ¿no? Fíjense que con todas estas medidas, yo puedo estratificar el paciente tiene alto riesgo, riesgo moderado o riesgo bajo de hacer falla ventilatoria, ¿ya? Entonces, cuando el paciente, bueno, no está en riesgo severo, pues de hacer falla ventilatoria en las próximas horas o días, muchas veces pasa observación incluso a piso, ¿no? Y aún ahí también puede progresar a falla ventilatoria, ¿ya? Como regla, muchas veces pacientes que inician tratamiento, ¿ya? Por lo general, este detiene la progresión de la enfermedad, por eso tiene que iniciarse lo antes posible, ¿ya? Si es el mismo día tiene que iniciar. Eh, no siempre sucede esto, a pesar de que se inicia el tratamiento, el paciente progresa y puede hacer falla ventilatoria. Por eso siempre hay que monitorizarlo. Este paciente tiene que examinarlo a cada rato. Hay que ver la capacidad vital forzada cada 3 a 4 horas. ¿Ya? Acá lo más práctico es, ¿qué cosas pueden hacer? Pueden hacer que el paciente cuente hasta el número 20, ¿ya? En una inspiración máxima. Entonces, el paciente que tome aire y que cuente a 20, ¿ya? Si el paciente no llega a eso, tiene riesgo de llegar a falla ventilatoria, ¿ya? ¿Qué más tienen que hacer? Estos pacientes deben tener monitoreo continuo, ¿ya? Por las disautonomías. Si ven que el paciente tiene bradicardia severa, está haciendo arritmias, el paciente tiene que ir a UCI de todas maneras, porque por más que esté respirando, puede hacer, puede ser arresto cardíaco ahí en sala, ¿ya? Y morirse, por más que esté yendo bien, ¿ah? Eh, entonces,
Otras cositas que hay que tener en cuenta acá, bueno, está el Hughes, ¿ya? Por ejemplo, decíamos el Hughes 4, o sea, el paciente que no puede caminar, no puede hacer nada, está confinado a cama, ¿ya? Eh, Estos pacientes en tratamiento, medidas generales, deben recibir prevención de tromboembolismo, ya saben, su coagulación profiláctica, echarle un ojo a las disautonomías, ¿no? Taquicardia es más frecuente, ¿ya? Pueden haber un montón de cosas, también arritmias, a veces se puede considerar colocar un marcapasos temporal, ¿no? Van a hacer retención urinaria ahí con el tiempo, ¿ya? Y también dolor neuropático, tener en cuenta eso, ¿no? Recuerden que el dolor es el síntoma más antiguo de la humanidad. Muchas veces no sabemos nada sobre dolor, ¿no? Ni los tipos. Básicamente hay dos tipos de dolor nada más, ¿no? Nociceptivo y neuropático, ¿ya? Nociceptivo, el que damos AINES y el paciente mejora, ¿no? Cuando uno se cae, se golpea, se corta, ¿no? Es por estimulación de receptores de dolor, ¿no? El dolor neuropático es el dolor que se desencadena por la lesión, por una lesión en la vía somatosensorial en cualquier lugar de su recorrido, ¿ya? No solamente dolor neuropático, los dolores que siente un diabético, por ejemplo, ¿no? Puede ser un TBM, puede ser un TEC incluso, lesión en cualquier lugar del sistema nervioso puede desencadenar dolor neuropático, ¿no? En este caso, por inflamación de las raíces, la lesión del mismo nervio. Acá sí es necesario utilizar eh, gabapentina, pregabalina, no amitriptilina, combinación de estos, ¿no? Carbamazepina en segundo lugar, ¿ya? Estos deberían utilizarse en primer escalón, ¿ya? Y también el inicio precoz de los modificadores de la enfermedad, ¿ya? Acá tenemos plasmaféresis e inmunoglobulinas. En resumidas cuentas, los dos son igual de efectivos, ¿ya? No hay por qué utilizar uno por encima del otro, no muchas veces es conveniencia. En realidad es más conveniente hacer inmunoglobulinas en niños, por ejemplo, ¿no? Y plasmaféresis en adultos, ¿no? También utilizando de manera eh, racional nuestros recursos, ¿no? No hay tanta inmunoglobulina para darle a todo mundo. Es más fácil, ¿no? Necesitas una máquina, no necesitas otro especialista, ¿no? Pero es más costoso, ¿no? Entonces, todos los pacientes que vengan menos de 2 semanas con Guillain-Barré, hay que hacerle su plasmaféresis o su inmunoglobulina, ¿ya? 4 o 5 sesiones de plasmaféresis, ¿ya? Y la inmunoglobulina puede ser 4 gramos por kilo día, ¿no? Esa es la dosis que se recomienda. Antes, hasta hace unos años, también se ha dado una dosis más corta en un par de días nada más, pero se ha visto que esto es lo más efectivo, ¿ya? A veces hay pacientes que tienen una forma leve, ¿ya? Una forma leve que pueden tener un Hughes 2, 1, ¿ya? A veces en esos pacientes puede considerarse darse un curso más corto de plasmaféresis, a veces dos, ¿no? ¿Ya? Pero por lo general todos los pacientes reciben el curso completo, ¿ya? Ahora, cuando tenemos pacientes que ya tienen casi 4, más allá de las 4 semanas, el tratamiento no nos ayuda, ¿ya? Y si el paciente tiene ya más de 2 semanas y camina, hace todo normal, no se recomienda el tratamiento porque recuerda que tiene complicaciones, ¿ya? Eh, la inmunoglobulina lo predispone a reacciones de hipersensibilidad, fiebre, infecciones, ¿no? Plasmaféresis, el catéter se trombosa, un montón de problemas, ¿ya? Después, un paciente obviamente que sí tiene la clínica progresiva, hay que darle tratamiento, ¿no? Como plasmaféresis. Acá hay que ir viendo o teniendo en cuenta estos pacientes que están en UCI, que no mejoran, que es común ver, ¿ya? Que ya, pues ya se le ha dado 4 o 5 plasmaféresis, ya no mejora, igual sigue ventilación mecánica, está súper mal. En estos casos, ahí la literatura es gris, ¿no? No se recomienda ni cambiarle de plasmaféresis inmunoglobulina, ni tampoco repetir tratamiento, ¿no? De manera anecdótica te dicen que después de una o 2 semanas podrías intentar repetir otro ciclo de plasmaféresis, ¿no? Pero la evidencia no es sólida sobre su uso, ¿no? Más ahí tal vez serían por tranquilidad del médico, ¿no? De que se está haciendo algo por el paciente, ¿no? Pero por lo general, esos pacientes no se ha demostrado que ninguna de estas terapias ayuden a la, a la, a la mejoría. ¿No? Entonces, otras cosas, corticoides no siguen Guillain-Barré, ¿ya? El eculizumab no tiene efectividad sólida, ¿ya? Hace unos años también salió aprobado, ¿no? Eculizumab para Guillain-Barré, pero su evidencia no es 100% sólida, hay que agarrarlas con pinzas. Otros tipos de tratamiento hay un montón, ya, por ejemplo, el estimulador eléctrico u otro tipo de pastillas también para la recuperación, eso no sirven, ¿no? Lo que hay que entender es que los corticoides no sirven en Guillain-Barré, ¿ya? Hay algunos
algunos estudios más pequeños donde dice que a veces el uso de corticoides a altas dosis podrían ayudar, ¿no? Pero eso es anecdótico, ¿no? Hay que saber que sí, por lo general, por regla general, los corticoides no nos sirven acá, más bien aumentan el riesgo de infecciones, ¿ya? Ahora, el pronóstico, fíjense, los pacientes, para que puedan caminar independientemente, el 80% puede hacerlo a los 6 meses, 84% al año de los que sobreviven, ¿no? Recuperación total de la fuerza, recién al año se va a ver en un 60%, 14% persisten con severos problemas, ¿no? Van a estar discapacitados, 5% van a tener curso prolongado, esos que están 3 4 5 meses con ventilación mecánica en la UCI, que intentan destetar una otra vez, están con traqueostomía, que se reinfectan, todo eso, ¿no? 5% de mortalidad año 2024, sea acá, sea en China, sea en Estados Unidos, donde quieran, ¿no? La mortalidad sigue habiendo, ¿ya? Eh, y este es el EGOS, ¿no? El MEGOS, el EGOS modificado, también de Erasmus, también en Holanda, ese es otro score para poder predecir el outcome, ¿no? Un MEGOS de más de 6 puntos les predice que este paciente no va a caminar ya hasta en los otros 6 meses todavía, ¿no? O sea, no va a ser capaz de recuperar la deambulación por sí mismo en un montón de tiempo. Eso es un outcome malo, ¿no? Con este score nos puede ayudar para poder predecir esto, ¿ya? Y con eso terminamos la charla de el día de hoy. ¿Ya? Agradezco el tiempo y su atención a todos ustedes. Encantado de poder dar un granito de arena para que todos puedan entender y comprender un poco más sobre estas enfermedades que muchas veces las habremos escuchado, a veces por las noticias, tal vez no hemos tenido la oportunidad de verlo de manera presencial, pero es fundamental que identifiquemos estas patologías si es que se nos presentan, porque la mortalidad de estos pacientes sí es palpable, ¿ya? Es muy, muy, muy triste que capaz sea un paciente que llega a emergencia, al inicio ustedes lo ven bien, respirando, no saben qué cosa tiene, pasan 2 horas y ya está en falla ventilatoria, ¿no? Estos pacientes tienen que estar en el lugar adecuado en donde puedan ser intubados, no de emergencia, sino tal vez de manera electiva, cuando ya se ve que es una falla inminente, ¿no? De esa manera evitan daños en otros órganos, a veces no tienen que hacerles RCP, nada, sus pacientes tienen un buen pronóstico, pero lo triste es cuando se les viene un paro respiratorio y ya están en la última camilla del último tópico detrás de los biombos y nadie se da cuenta, ¿ya? Ahí sí hay problemas y sucede a veces con estos pacientes, ¿ya? Entonces, siempre tener